Qué bueno estar una vez más comunicándonos a través de nuestro programa de la Universidad Teológica Shema Israel, el canal de la universidad, con el programa titulado Las raíces hebreas de la fe. Esas raíces hebreas que nos permiten aprovechar al máximo las enseñanzas profundas y ricas de la palabra de Adonai. Y estamos como cada semana compartiendo temas muy interesantes, temas que se enseñan en nuestra universidad, en los distintos cursos, y que al final del programa vamos a estar poniendo cómo comunicarse. El tema de hoy es un tema actual, es un tema que nos lleva a analizar cómo estamos viviendo hoy en día. El tema es corrupción. Y hago el silencio a propósito para meditar. Es un tema, ustedes estarán de acuerdo conmigo, muy actual, porque a todo nivel y en todo el mundo hay corrupción. No solamente a nivel de gobierno, no solamente a nivel de autoridades, y no solamente en este o en otros países, pero a nivel de la población, a nivel de las ciudades, de los pueblos, nos encontramos con un nivel de corrupción que es fuera de todo orden, que es fuera de todo orden natural o espiritual. Es un nivel de corrupción en el que es primero yo, más tarde yo, después yo y siempre yo. Es un nivel de corrupción en el que nos encontramos con personas que toman como algo muy natural el mentir y el engañar y el tratar de aprovecharse de las situaciones. Y es una pena que el mundo esté tan corrompido. Y vamos a analizar desde el idioma hebreo original de la Biblia y con textos bíblicos lo que nos dice para aplicar en estos días, para no dar lugar en nuestras vidas a esa corriente de corrupción que tanto daño está haciendo. La palabra hebrea para corrupción es hashgatá, como aparece en la pantalla. La palabra hebrea para corrupto es mushhat. Y la palabra hebrea para pecado, pecado es sinónimo de corrupción en español, también lo es en hebreo. Hay dos palabras hebreas en hebreo para pecado. Una es la palabra het, que tiene relación, vienen de la misma raíz de ashgatá y de mushhat. Y la otra palabra en hebreo para pecado es abón, como aparece también en la pantalla, y usted puede hacer su propia conclusión de lo que esa palabra tan conocida hoy en día significa. Y vamos a comenzar viendo en la Torá lo que nos dice en relación con la corrupción. Vamos a ver Deuteronomio 32, versículo 5, donde hablando del mismo Elohim, del mismo Dios, nos dice: la corrupción no es suya, de sus hijos, o sea, de los seres humanos, es la mancha. Dios no vive en corrupción. Dios no es de ninguna manera toma partido o propulsa o promueve la corrupción. La corrupción es parte del pecado en el que vivimos los seres humanos
y hasta lamentablemente algunos creyentes, algunas personas que se dicen creer en Yeshua, creer en la palabra de Dios, en la Torá, pero que toman la corrupción como un estilo de vida normal cuando no debe ser así. El pasaje siguiente que analizamos hoy es Isayahu o Isaías, capítulo 38, versículo 17. Y nos dice: he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. El profeta estaba viviendo en un periodo de paz, de shalom, de una vida de armonía y de orden. Pero en ese estado de vida dice que le llegó una amargura muy grande. ¿Por qué? Porque había sido tocado de alguna manera por la corrupción, porque es lo que dice a continuación: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Ya en aquel tiempo, en el tiempo del profeta Isaías, 740, 750 años antes de Yeshua, era una norma de vida la corrupción, de la que aquí el profeta dice que Dios libró su vida de esa corrupción, y completa la frase: porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y esa profecía, esa palabra, se está refiriendo, valga la redundancia, proféticamente, a la obra de Yeshua 740, 750 años después de Isaías, cuando Yeshua vino a traernos salvación, a liberarnos del pecado y hacer que esos pecados Dios los eche a sus espaldas. Vale decir, no los mira nunca más. Cuando hemos aceptado a Yeshua y hemos transformado nuestra vida de corrupción en una vida de santidad. Esto lo vamos a ver enseguida. El texto que vemos ahora es en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, Gálatas capítulo 6, versos 7 al 10. Gálatas 6, 7 al 10 nos dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hablando de la siembra de lo que vivimos cada día. Aquí no está hablando de sembrar y cosechar en el campo, está hablando de cómo sembramos en nuestra vida diaria, en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta. Y por eso sigue diciendo: porque el que siembra para su carne, para su naturaleza humana, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu, y espíritu aquí está con mayúscula, refiriendo al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo, segará vida eterna. Y sigue diciendo: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y el verso 10: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vale decir que según Rab Shaul o Pablo está diciendo aquí en Gálatas, es necesario no dar lugar a la corrupción a la que nos lleva nuestra naturaleza pecaminosa, la corrupción a la que nos lleva nuestra carnalidad. Por eso debemos vivir sembrando una vida en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para que no nos permita caer
en las tentaciones o en los placeres o en los intereses o conveniencias de nuestra carne o de nuestra naturaleza pecaminosa. Avanzamos un poquito más para ver ahora segunda Pedro o segunda Kefas, capítulo 1, versos 3 y 4, donde nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, vale decir, a través del conocimiento y de la relación con Yeshua, a través del conocimiento y la relación con Adonai, con el Padre, a través del conocimiento y la relación con la palabra, con la Torá, con la que la Torá nos habla y nos enseña y nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes, preste atención, participantes de la naturaleza divina, en una intimidad con el Eterno, con lo divino, con Adonai. Pero mire lo que sigue a continuación. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido, habiendo rechazado, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo. Ya en aquel tiempo, esto fue escrito hace casi 2000 años, con más razón hoy tenemos que aplicarlo, huir de todo lo que sea corrupción. Que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos guíe y nos muestre qué hay o dónde hay corrupción para escapar, para no caer en esa corrupción. Primera Pedro 1, 15 al 19 nos añade: sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, de vuestra vida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Es una herencia genética. Si nuestros padres vivían en esa vana manera de vivir, que en definitiva no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuimos rescatados para vivir cosas corruptibles, no fuimos rescatados del pecado, de la corrupción, para seguir viviendo en eso que nos corrompe y que nos atrae a la corrupción, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y para terminar, Matillahu 5:37 y también Jacob o Santiago en algunas Biblias 5:12, que enfatiza muchísimo que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no, porque lo demás de esto, dice, procede del mal, o sea, procede del maligno, y no podemos dar el lugar al maligno ni al mal en nuestra vida. Entonces tenemos que hacer correcciones, y si estamos en un camino de corrupción o de mentira
o de cualquier área que tenga que ver con corrupción, aún en nuestra manera de hablar, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, que cuando decimos sí, vivamos, apliquemos y cumplamos con ese sí. Cuando decimos no, de la misma manera. Esto y mucho más enseñamos en los cursos de nuestra Universidad Teológica. En la pantalla está apareciendo la información para que usted se comunique y le van a mandar toda la información necesaria para que usted se inscriba, tanto en el curso bíblico sin títulos para tener conocimiento, o en el curso universitario aprobado por el Departamento de Educación del Estado de la Florida para alcanzar títulos hasta el doctorado en teología. Y si usted no pidió el libro Isaías 53, el capítulo que cambiará su vida, ordénelo. En la pantalla está también apareciendo la información. Queremos compartir con usted ese libro para que usted tenga más conocimiento de quién es el Mesías, Yeshua, anunciado en Isaías capítulo 53, 740, 700 años antes de Yeshua, y cumplido al pie de la letra por el Mesías Yeshua. Nos despedimos. Hasta el próximo programa, la próxima semana, deseando que tenga una semana de vida abundante y victoriosa, rechazando la corrupción y viviendo en santidad, porque en Hebreos también se nos dice, en Hebreos 12, seguid la paz, el shalom, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Escojamos corrupción y no ver al Señor en la eternidad, o santidad y ver y vivir con el Señor en la eternidad. Shalom y muchas, pero muchas bendiciones. Amén.